Rosario López Carmón, en Antequera. El día 12 de 1 del 33. No estoy dispuesta a lo que sea. Vamos a empezar hablando de sus abuelos por parte de padre. Bueno, ¿usted conoció a los 4 abuelos? No, ni lo de mi padre no. Lo de mi madre sí he estado yo con ellos, me han criado ellos. Vamos a empezar hablando de los abuelos por parte de padre. Pues nada, mi abuelo se quedó viudo, y tenía mi padre, hijo de mi padre. Se volvió a casar y entonces tuvo mi abuela, bueno, yo digo mi abuela, era mi abuela postiza, porque era madrastra de mi padre. Y tuvo 3 hijos más, varones y 3 hembras. ¿A qué se dedicaron los abuelos por parte de padre? Del pescado, ir a Málaga por pescado, venderlo aquí en la plaza y de pescadero. Entonces iban con las borriquillas, pues por la carretera esta tan mal que hay de esa del valle, con tanta revuelta y tanto, con unas borriquillas con unos cerones, las manos las puedo mover, ¿no? Con unos cerones que le ponían y ahí traían el pescado metido. Mi padre también iba, era chico, bueno, chico que tendría unos 14, 15 años y ya se dedicó también a ir con la borriquilla. Bueno, ellos llevaban las dos, mi abuelo y mi padre. Luego iban otros que vendían también pescado aquí, un hermano de mi abuelo con otro hijo suyo, y también traían el pescado así, y así estaban toda la noche en la carretera para venir por la mañana temprano para venderlo en la plaza. ¿Usted sabe, ellos que iban por la noche, se iluminaban con qué cosa? Pues eso ya no te lo puedo decir. Yo creo que ya no tenían tan andado el camino. ¿Qué tipo de pescado se traían de Málaga? Sardinitas, boquerones, no este pescado fino que hay ahora, lo más pescadilla, esas cosas que no es cosa de marisco ni cosas de esto, no. El pescado normal que había antes, las pescadas y los boquerones y las sardinas. ¿Y ellos hacían ese viaje todos los días? Todo. ¿Del lunes a domingo? ¿Cuándo descansaban sus abuelos? Pues yo creo que descansarían después de vender pescado en la plaza. Bueno, mi abuela, la madrastra de mi padre, porque de la otra abuela dejó a mi padre muy chiquito y esa no puedo. Pero ya yo me llevaba muy bien con mi abuela, yo le decía a mi abuela, y entonces ella se vendía el pescado también, se ponían allí y mi abuelo se iba a descansar. ¿Dónde vendía su abuela el pescado? En la plaza que había antes, yo es que no lo sé, es que no, eso ya no llega yo a saberlo. ¿No sabe usted si tenía un puesto? Sí, tendría, no, eso mayormente ponían las cajas así, encima de otras vacías ponían las cajas. Yo eso sí lo he visto ya después que yo era chica. Ya es que mi familia casi todos son pescaderos, por parte de mi padre, por parte de mi madre no. ¿Y usted sabe si esa tradición de dedicarse al pescado le viene a su familia de antes, incluso de sus bisabuelos? ¿Usted sabe algo sobre los bisabuelos? No, ya mi padre no, que yo me recuerde, no, él no me contó a mí nada de su abuelo, que era abuelo de él. ¿Cuánto costaba el pescado? ¿Cuánto dinero se vendía? A 3 chicas lo pregonaban a céntimos. Entonces era el dinero que había, céntimos y reales, 3.000 reales, 4.000 reales. Eso escuchaba yo de mi padre que lo decía. Ya mi padre no, mi padre ya cuando ya se fue haciendo mayor, pues... Antiguamente cuando se transportaba el pescado, en la época de sus abuelos, por ejemplo, lo traían con hielo. ¿Qué va? Entonces no... Vaya, no lo sé, pero yo creo que en aquel entonces... Porque hoy siempre se transporta con algo de hielo. Exacto, sí. No, porque como es que lo cogían de esto que ponen en Málaga, ¿Del mercado de mayorista? lo cogían el pescado recién sacado, porque entonces era de Málaga todo el que venía para acá era de Málaga, no como ahora que viene pescado de todos sitios, pero en aquel entonces todo el que venía en la borriquilla era de Málaga, y venían tan fresquitos y por la mañana, y enseguida a las 12 de la mañana ya estaba el pescado vendido, como decían los pesqueros, ya está el pescado vendido, a las 12 ya no venían un arma a la plaza. ¿Qué más cosas sabe usted de los abuelos por parte de padre? Por ejemplo, ¿sabe si ellos sabían leer y escribir? Pues no, mi abuela no, mi abuelo es que yo no lo conocí, pero mi abuela no sabía leer y escribir. Y luego incluso tenía 2 tías mías, hermanas de mi padre, que tampoco sabían escribir, no saben. ¿Y sabe usted alguna anécdota que les ocurriera a ellos alguna vez? No,
no me acuerdo, yo de esas cosas no. La casa de esos abuelos, ¿usted la ha conocido? Sí, yo he vivido allí, pues una casa muy grande, con mucha, muy antigua, muy cerquita de aquí, en la calle Martín de Lucas, y vivíamos ya últimamente, yo nací en la calle El Toril, pero luego ya de más mayor me vine aquí a vivir a casa de mi abuela, como era de todos los hijos de mi abuelo, pues todos vivíamos ahí. ¿Esa casa tenía luz eléctrica? Sí, no, pero primeramente no, con los candiles. Bate, ¿te quieres que te diga? Un bate hecho de piedra, sin más puertas, sin más nada, en un lavadero que teníamos una pila y había un bate y allí, tantísimo como vivíamos en la casa, allí teníamos que hacerlo todo en el bate acá. Era un boquete y eso sería a lo mejor un pozo ciego, no sé, eso ya no. Ahora tenemos que tener 2 o 3 cuartos de baño porque no podemos esperar y entonces en aquel entonces para cocinar teníamos una cocina. Bueno, cuando yo ya me fui allí yo ya más mayor, que ya no hace tantos años, y teníamos, nosotros nos fuimos a vivir a una habitación de arriba, todo lo que caía para la calle, y teníamos una cocina. ¿Pero en tiempo de sus abuelos, cómo cocinaban ellos? Con la candela, en una candela llama, en una chimenea que tenían allí, eso nos sirvió luego era con leña. ¿De esa casa cuántas habitaciones tenía? Pues te voy a contar, nosotros vivíamos en la calle, que era mi padre, mi hermano, mi madre y yo. Entonces luego vivía una tía mía y también tenía dos mayores, luego ya fue teniendo más niños, una hermana de mi padre, y vivía en una habitación, dormían todos. Y la cocina que nosotros teníamos en la entradita de las 2 habitaciones, pues había una cocina y nos servía para las 2. Luego ya para un trono de escalera estaba la habitación de mi abuela, de mi tío, un tío muy mocito y una tía mía mocita. Dormía mi abuela y ellos dos tenían sus camas cada uno, pero en la habitación misma. Y ya abajo, en una sala baja que daba a la calle, vivían unos vecinos que tenían, la madre, el marido y 2 hijos que tenía, varones, todos vivían en la misma habitación. Y luego ya cuando en el patio había como especie de una cuadra, se decía, porque entonces era de mi abuelo, de cuando él usaba la borriquilla y esas cosas. Y al lado había una cocinilla muy chica y arriba una habitación, y ahí se fueron a vivir otros vecinos, que uno de ellos luego se casó conmigo, que tenían 2 habitaciones arriba, y era mi suegro, los hijos, tenía 4 varones y también vivían allí, que vivíamos mucha gente. Luego ya te contaré cuando ya empecé a hablar de... ¿Qué le pasó a la madre biológica del padre de usted? Murió cuando nació mi padre. ¿En el parto? Sí. Y entonces su abuelo después se casó con esa... Sí. Vamos a hablar de la otra rama de la familia, sus abuelos por parte de madre. ¿Los abuelos por parte de padre nacieron en Antequera? Yo creo que sí, no sé, ya esto no te lo puedo decir. De parte de madre sé que nacieron en Antequera. ¿Cómo se llamaba él? Mi abuelo, José Carmona González. ¿Él sabía leer y escribir? No, porque en aquel entonces no, tenía un carro con una bestia y se dedicaba a transporte de traer la fruta a los escargaderos y no sabía escribir ni leer. Pues mi abuela no trabajó, pero mi abuelo, luego ya el mayor de los hijos, también ya cogió otro carro y como todos los que venían a los descargaderos, venían en el tren, tenían que cogerlo de la estación y traerlo a los descargaderos. ¿Y los descargaderos dónde estaban? Pues yo ya cuando tenía conocimiento estaban aquí en la plaza, había uno, en la plaza San Francisco había otro, pero vaya, eso ya antes no sé yo. Ese carro estaba tirado por... Una bestia. Era un carro de madera. De madera. Económicamente, ¿quién estaba mejor? ¿Los abuelos por parte de madre, de los que estamos hablando ahora, o por parte de padre? Pues ya como mi abuela se quedó viuda, la de mi padre, y ya se fueron haciendo mayores los hijos y ya vivían normalmente bien, como se vivían en aquel entonces. Luego por parte de mi madre, pues ya mi abuela era de familia de campo, que sus antecedentes tenían campo y estaba bien. Y luego como el trabajo que tenía,
ya tuvieron que comprar otro carro más y metieron a un hombre de la calle. Ya tenían 3 carros porque tenían que traer los paquetes a las tiendas, las frutas a los descargaderos y los paquetes los llevaban a las tiendas, los repartían por las tiendas. Las mercancías llegaban en el tren. Sí, toda la clase de verduras, de frutas, de las verduras mayormente las traían los hortelanos, los del campo, pero la fruta, la naranja, las manzanas, los peras, toda la uva, cuando llegaba el tiempo de la uva, las frutas todas. ¿Y usted sabe cuánto dinero ganaba su abuelo con Mi eso? abuelo, como no entendía, porque mi abuelo era un poquito, que a él no le importaba lo que ganara ni lo que... Él llegaba con un bolsillo lleno de monedas, me acuerdo. Bueno, me lo contaba mi abuela, luego ya lo vi yo, pero ya cuando ya yo era más mayor, ya estaba la cosa, ya empezaron los camiones, empezaron a quitarle trabajo a los carros. Y llegaba con el bolsillo lleno de monedas y se ponía, Pepa, saca el cestillo, tenía mi abuela unos cestillos en un chinero que tenía, y saca el cestillo y se vaciaba, se ponía más contento cuando lo vaciaba, pero todo de moneda, ya ves tú lo que ganaba. ¿Y por qué de moneda y no de...? No sé, nunca, mi abuela contaba, dice, venía papá José, porque nosotros tenemos que decirle papá José y mi mamá, porque ellos abuelos se le dice, porque decía que eso se le dice a una persona que va por la calle, abuelo, que se va a tocar, abuelo. Dice, pero su abuelo hay que decirle papá es el nombre, papá José y mamá Pepa, le decíamos a mi abuela. ¿Le han contado o se recuerda alguna cosa que les pasase a ellos en esto de la carga y la descarga de mercancía? Pues no creo. Ellos lo querían mucho, lo de los descargaderos, y estaban muy contentos con ellos porque le hacían el trabajo muy bien, todos los días. Entonces no había domingos como ahora, ni sábado, todos los días tenía que ir porque el tren venía todos los días. ¿Y él qué horario más o menos tenía? De noche. ¿De día no? De día la tienda, de día las cosas de la tienda, pero eso a las 5 de la mañana se salía mi padrino, el hermano de mi madre, y mi abuelo. Cogían los carros y venía otro hombre que tenía el otro y los cogía y se iban a las 5 de la mañana, ya estaban en la estación cargando para venir para acá. Y me acuerdo una anécdota muy bonita, que cuando llegaba la Semana Santa, pues una semana antes estaba mi abuelo dándole todas las campanillas y todas las cosas a los mulos y poniéndole una goma a las ruedas porque como la mercancía no podían dejarla y sonar el carro, no podía sonar por las calles, ni los borricos, ni sonar campanillas ni nada, pues todo se lo tenía que quitar. ¿Por qué no podía sonar? Porque el Señor estaba muerto. El miércoles al sábado que resucitaba, eso en aquel entonces era eso, pues tenía que hacer eso. Ni había cine, ni había nada. Eso no se podía. Desde el miércoles que moría el Señor, ya no podían dar los carros con las ruedas sin goma para que no se sintieran, y las campanillas. Eso sí me acuerdo yo, que era yo chica y mi abuelo le quitaba las campanillas y Cuénteme, entre otras cosas, esas cosas que llevaba el carro, las bestias, tenían unas campanillas. Sí, esas cosas que le ponen en la cabeza a los mulos, y le tenía unos cerritos así y como van por la calle van todos sonando, y que entonces no se podía sonar nada y se lo tenía que quitar. ¿Cómo era ese carro? ¿Cómo de grande era el carro? Muy grande. Tú no has visto cuando sale tú no has visto una venta que hay por aquí. Yo he estado en una boda y en la puerta hay un carro, mira el carro de mi abuelo, y hay un carro de esos grandes. Tenía Tres. Dos ruedas grandes y 2 palos así para meter el mulo, y luego una paredcita así de palito para que no se cayeran los bultos. ¿Algún tipo de ocio que tuviera su abuelo? ¿De ocio? ¿Afición? No. ¿En sus ratos libres qué le gustaba hacer? Nada, está sentado en su casa tranquilo y ya está. No había radio, no había televisión, no había de nada. Pues está tranquilito, que estaba muy destrozado de trabajar. Yo no lo he visto a ellos no lo he visto, bueno, ya no me puedo saber. Que no lo he visto de irse ni a mi padrino ni a mi abuelo. Luego yo tenía otro tío, hermano de mi madre, que ya vivía aparte porque se casó y tenía su hijo y su familia, y también tenía otro carro, por parte de mi padre, de pescadero, y estos eran de carros para repartir los paquetes a las
tienda y eso. ¿Su abuelo perteneció a algún partido político? ¿No simpatizó con algún partido? Yo me parece a mí que en aquel entonces no había partido, ¿no? Yo creo que no. ¿Era religioso? Pues si quieres que te diga, a él le gustaba mucho porque como vivíamos cerca de la calle del Toril, cerca de San Pedro, el cura de San Pedro se iba muchas tardes allí y hablaba con mi abuelo y le gustaba él mucho. Por allá no sé yo si, yo creo que era religioso. En mi familia somos todos religiosos. Hábleme de la abuela. Pues se llamaba Pipa Parada Sánchez. Ella no sabía leer ni escribir. No, ¿Le contó a usted alguna vez si a ella le hubiera gustado aprender a leer y escribir? cuando ya yo empezaba a escribirle las cartas para una nieta que ella había criado y se fue a Alicante. Y entonces empecé yo ya a saber escribir, yo me ponía muy contenta porque ya escribía. Y decía, abuela, dice, ay, qué lástima que yo no me hubiera enseñado también. Porque es que antes no se dedicaban a eso, parece, ¿no? No sé, yo los antiguos me parece a mí que nadie sabía escribir ni leer. Los padres no se preocupaban por los hijos, de que no había colegio tampoco. En la época de mi abuela, ya de mi madre también había poco, pero pocos colegios. Pero de mi abuela me parece a mí que no. ¿Su abuela ayudaba en esto del transporte de mercancías? No, mi abuela en su casa. ¿Qué hacía ella? No, en su casa, llevar la casa para adelante. Pues tuvo, espérate que no tengo que ver, es que uno se le ahogó, otro se lo mataron cuando la guerra, mi padrino, mi tío Pepe y mi tío Antonio, 5 varones y 3 hembras, 4 porque se le murió una con 12 años. El que se ahogó, a ese que le pasó. Que se lo llevó una familia de ella, se lo llevó al campo a guardar cabras no guarro. Y se metió en el río para bañarse y se lo llevó. El río se llevó a mi tío. ¿Pero qué río era? Yo qué sé, de las huertas que había por ahí, del cementerio para abajo, es que no sé, yo ya no sé, pero vaya que eso lo contaba mi abuela, yo eso no lo vi, pero contaba mi abuela que se le había ahogado el hijo en 12 años y otra se le murió también con 12 años. Le entró la difteria, el garrotillo, como le decían en aquel entonces. Y el que estaba en la mili en Madrid, estaba aquí con vacaciones, con permiso, y cuando iba para la estación le metieron fuego a la Trinidad y al llegar a la estación, pues para coger el tren para irse para Madrid, que se le había cumplido el permiso. Por todos los que iban a subirse en el tren los cogieron y lo metieron en la cárcel y lo sacaron para matarlo y lo mataron, sin más y sin menos. ¿Qué conversaciones recuerda usted con su abuela? Muchas que me contaba. Entonces, yo qué sé, yo ahora ya que tengo más edad, de los fantasmas, de que al pasar cuando iban ellas para el campo, para casa de su hermana, salía un fantasma de esos sitios, así, tú no vayas a pasar por ahí porque los fantasmas son traicioneros, ella inocente, que ahora veo yo que esos son inocentes, que era inocencia, porque en qué cabeza cabe que de un sitio salga un fantasma para asustar a la gente que vaya, a mi parecer, yo no lo sé, pero mi abuela me contaba todas esas cosas. A ella le gustaba mucho de contarme la historia de su hermano, de su hermana, de que ella era muy feliz con sus padres, porque esas cosas, bueno, por parte de mi abuela materna, muy bueno. Y como yo es que me he criado más al lado de ella que nada, pues la quería como si fuera mi madre. ¿Qué cree usted que le enseñó o que usted ha aprendido de su abuela? De mi abuela, a tener un corazón muy grande que tenía mi abuela y que ella tenía para todo, y eso no se olvida nunca. ¿Cómo se conocieron su abuela y su abuelo? Ya no lo sé yo, eso no te puedo contar porque si me lo contó ella a mí, porque me lo contaba muchas cosas, como tenía tanto tiempo de estar sentada y no cuando hacía sus cosas de su casa, pues yo ya no me acuerdo. ¿La casa de estos abuelos cómo era? ¿Estaba en el pueblo? Sí, pues yo he conocido 3 casas de mi abuela. La primera era una casa muy grande, pero vaya, vivían ellos solos. Mi abuela con su hijo, cada uno tenía su dormitorio, que la casa era muy grande y vivía mi abuela sola con mi tío y mi abuelo. Luego, ¿Cuántas habitaciones tenía? pues tenía 1, 2, 3, 7 habitaciones, 2 entresalas muy grandes, que entonces para entrar a las habitaciones era una entresala grande y ahí estaban las puertas para entrar a las habitaciones. Como ahora los pasillos de los pisos, pero nada más que era una habitación grande, que no es un pasillo, y cada cual tenía su puerta
y eso en el primer, una planta. Y luego en la baja, pues tenía 3 salas bajas, tenía muy buenas, una cocina muy grande, una cuadra muy grande con los muros ahí y un patio grandísimo. Recuerdo yo que esa es la primera. Luego ya la segunda casa era más chiquita, ya no estaba nada más que ella, mi abuelo y mi prima, la que se fue a Alicante. Y yo que me iba a dormir con mi prima, que siempre estaba con ella. Y ya esa casa era más chica, nada más que mi padrino, que tenía el carro también, pues ese, puedo hablar de ella, le habló a la novia 40 años. 40 años. A los 40 años se casó y duró 3 meses. Se murió, pues de urea, la sangre se le volvió agua. Porque decía, yo no lo sé. Yo sé que él llegaba con su carro, soltaba la bestia, se subía para arriba a la cocina que había grande, comía, se acostaba y los fines de semana, el domingo o el sábado, no sé, un día iba a ver a la novia y así estuvieron 40 años. ¿Qué quiere que te diga? Porque como todo el mundo, cuando se casó, eso fue un búho aquí en Antequera, porque era muy conocido y ella muy conocía porque ella tenía un puesto en la plaza y era muy conocida ella también, se casó y que poquito duró. ¿Qué recuerda usted que decía la gente cuando murió su tío? Pues no, que se murió y ya está. Vaya, yo no recuerdo que, por lo menos que yo recuerde, se murió en el 53 me parece a mí que se murió. No, el 53 fue mi abuelo, el 51. Volviendo a la casa de sus abuelos por parte de madre, ¿esa casa tenía luz eléctrica? Sí. En el tiempo Las dos. La primera tenía, no como ahora, nada más que una bombilla que entonces era, y como se decía, que enchufaban, eso era robar por electricidad. Enchufaba a mi abuelo una bombilla para cuando iba a la cocina, a la cuadra, pues enchufaba que entonces no había nada más que una bombilla. Y luego ya las habitaciones, pues con las velas o con los... En la planta baja, sí, solo había una bombilla. Una bombilla. ¿Que estaba dónde? Abajo en la cocina. ¿Y arriba no había ninguna bombilla? No. Y después... Luego en la segunda casa ya había por toda la casa luz. Pero en la primera casa, aparte de la planta baja, había en el establo. No tenía luz. Es que iba a cobrarle la luz a mi abuela. Iban a cobrar la casa y fue una vez que empezaron a hablarle dice, pues mira, esto aquí en la bombilla la quita y pone esto. Y le trae un enchufe. Dice, y tú preparas un cable, entra por la ventana de la cocina, entraba a la cuadra y entonces enchufaba y ya la alumbraba para cuidar a las bestias. ¿Cuántas bestias tenía? 3. ¿Todo mulo? Sí. Aparte de eso, ¿había más animales en la casa? No, de aquí de mi abuela esta no. ¿No tenía gallinas, cabras? No. ¿Ellos tenían tierras? No, su antepasado sí, la hermana de mi abuela y los hermanos de mi abuelo también eran unos carmonas, que todavía existen carmonas y tenían tierra. ¿Políticamente ellos simpatizaban con alguna ideología o algún partido, sindicato? No, yo no creo, no sé, yo no... ¿Algún tipo de afición que tuviese su abuela? Mi abuela ¿qué afición iba a tener si no salió a la calle? Desde que le mataron al hijo no salió a la calle, porque no salía a la calle. Ella estuvo vestida de hábito, yo la conocí vestida de hábito y no salió a la calle para nada. Cuando se mudó de una casa para otra, y entonces ya cuando ya fue más mayor, pues venía un tío mío que tenía un bar y se la llevaba, ponían un coche, se la llevaban a su casa, la tenían todo el día allí en su casa, luego la volvían a traer a su casa. Usted, hablando antes de los abuelos por parte de padre, me ha comentado que cuando empiezan a aparecer los camiones, eso le hacía competencia a los carros de toda la vida. Sí. Pero eso era, ¿los abuelos estaban todavía vivos? ¿Sus abuelos por parte de padre estaban todavía vivos o eso ya era No, padre? de padre no, ya cuando empezó los camiones ya era mi padre el que iba por el pescado. Entonces vamos a hablar de su padre. ¿Cómo se llamaba él? José López José López Romero, ¿Dónde nació? en Antequera. ¿Sabía leer y escribir su padre? Sí. ¿Qué le ha contado su padre del colegio? Supongo que él iría al colegio. No, se ha enseñado como mi marido. Se ha enseñado que le gustaba mucho leer las novelas de esas del Coyote y se ponía y practicaba todos los papeles que veía, escribía y así se ha enseñado, solo se enseñó. La edad del colegio estuvo en el camino con la borriquilla. ¿No fue nunca al colegio? No. ¿Ni recibió clases en casa de No. maestro?
Él entonces empezó a trabajar muy jovencito. Un niño. ¿Cuál fue el primer trabajo que tuvo su padre? Mi padre, el primero es el pescadero y el segundo el pescadero, y luego ya al final se fue a Málaga, ya el pescado ya no se fue a Málaga y estuvo trabajando en una obra y estuvo poco tiempo, porque al poco tiempo de estar trabajando se puso malo y tuvo 2 años con la enfermedad y murió con 60 años, yo muy joven también. ¿Tenía algún tipo de ideología política o simpatizaba o militaba con algún partido? Que yo sepa, es que entonces me parece a mí que no había partido, ¿no? Yo no sé. ¿Él era religioso? No mucho. Religioso sí era, pero es de visitar iglesias, era creyente. ¿Se recuerda algún tipo de afición que tuviera a él? El fútbol que lo tenía por la calle de la Amargura. ¿Jugar o verlo? Verlo, me gustaba mucho ver fútbol. ¿De qué equipo era su padre? Yo no sé, era aquí, Antequera de los de Antequera sería, ¿no? No sé. Yo sé que el fútbol llegaba de la plaza de vender pescado cogiendo una base, que empezaba el fútbol, entonces empezaba el fútbol a las 4 de la tarde. Claro, él iba al campo de Antequera a ver el fútbol, Sí. no por televisión. No, y no había televisión ni había radio siquiera todavía en aquel entonces. Luego ya más para adelante, cuando me parece a mí que ya estaba mi niña, la televisión empezó cuando mi niña nació, mi grande, 50 y tantos años, ¿no? Hace de la televisión. Iba al fútbol, estaba ahí a ver. ¿Y usted alguna vez le acompañó al fútbol? No era partidario de llevarnos a ningún sitio. Mi madre sí, mi madre cogía a mi hermano y me cogía a mí. Nosotros que hemos sido no más que dos. Se lo pregunto por si usted sabe, pues, la equipación de qué color era, el campo de fútbol cómo era, si era de césped o de tierra. Bueno, era de tierra, yo eso sí lo he visto. ¿Tierra como la de las plazas de toros? Sí, y creo, era de tierra que no, verde no era desde luego. Y luego tenía unas vallas de viga hechas, pues yo tengo fotos hechas de los amigos de mi padre que se lo hacían y tengo fotos hechas, está echado así en la baranda esa de una viga y están jugando, pero yo ya no sé yo del color. ¿Y su padre no jugó nunca? No, lo único que hizo mi padre fue una vez torear una vaquilla, porque se pusieron una apuesta que tuvieron. Mi padre también tenía la afición de jugar dominó, él le gustaba mucho. Eso sí, iba yo en busca de él para llevármelo para comer, porque terminaba el pescado y se ponía a jugar al dominó y decía a mi madre, tu padre sin venir, ¿ahora qué? Digo, voy a ir por él. Y llegaba yo allí al Café Fernando Ríos, llegaba por él y me lo llevaba para mi casa. Él jugaba en un bar. Un bar. En aquella época había muchas mujeres en los bares. No, entonces no entraban las mujeres a los bares. No sé, porque yo me acuerdo de mi madre que me decía, anda, ve por tu padre. Y digo, anda, ve tú. Uy, ¿yo cómo voy a entrar? Me acuerdo yo en aquel eso. La manera de trabajar que tenía su abuelo, de todo esto del pescado y tal, de transportarlo, ¿era distinta a como después siguió trabajando su padre? Sí, porque mi padre se colocó con unos patrones de que entonces ya le traen el pescado en el camión y tuvo una pila de años con esa, y estaba muy contento con él porque como entendía tanto de pescado, entonces ya era otra clase, ya estaba la plaza con los puestos y se ponía mi padre por detrás de eso y las cajas de pescado, pero ya otras clases de pescado más finos. Traían los camiones, traían cigalas, traían gambas, traían calamares y las sardinas y el boquerón nunca ha faltado. Eso era lo que se vendía más en la plaza, era para los más pobres. Eso era lo más baratito y lo que podían roer los pobres. ¿El camión que tenía su padre, cómo era? No, mi padre no tenía camión. No, ese era el que colocó a mi padre, el señorito o el patrón o el jefe de mi padre. Pues entonces eso eran unos camiones que venían repartiendo el pescado, pero eso no eran camiones de la plaza, todavía no había. Pues ya empezó en la época ya mía, que ya fui yo mayor, y todos los de mi edad de los pescaderos ya habían sido más mayores, pues ya sí se compraron sus camiones y cada uno venía con su camión. Entonces, exactamente, el trabajo de su padre, ¿en qué consistía? ¿Solo en vender el En pescado? su hornal, que le daban su hornal. En vender el pescado, él no iba a Málaga. Ya se quedó ahí y ya vendía su pescado y cuando terminaba pues ya está. Él solo estuvo yendo a Málaga por pescado cuando llegaba el abuelo de usted. Sí. ¿Su padre le ha contado alguna vez alguna anécdota, algo que le ocurriera en esos viajes? Pues sí, me contaba mucho, pero es que ahora mismo no recuerdo yo mucho. ¿Cómo eran esos viajes o de si alguna noche Sí, pasó una algo? noche de lluvia que
que le parecía que se iba a ir por las montañas para abajo, por los terraplén que había. Dice, yo ya me veía con el borriquillo y yo rodando por allí. Esas cosas así, sí, de una noche de tormenta, pero él ya estaba acostumbrado a tantas cosas que había pasado, que no, es así, me lo conté. Es con quien hablaba mucho, era con mi hermano. Con mi hermano, pues claro, se liaba a charlar y me pasó esto, y yo como era más chica, pues yo a mi juego y a mis cosas y no ponía yo atención, pero con mi hermano sí se... Cuando él estaba ya vendiendo, cosas que le ocurrieran a él, anécdotas con clientes o con... No sé, ahora mismo no puedo, me pasarían tantas cosas, pero... En la época de su padre, ¿cuánto costaba un kilo de sardina? Yo ya, que la época de mi padre, la época mía será, ¿no? Porque yo ya de precio y de eso no sabía. Pero vaya que yo sé que lo pregonaba a 3 chicas, a 7 chicas también. Y las chicas es lo que vendían. Aparte del puesto, él iba por las calles... No, él tenía luego por la noche, él vendía por la mañana en la plaza. Y luego de noche, pues se iba a una pescadería que abrían por las tardes y se colocó también la pescadería y ya tenía la de la mañana y la de la tarde. ¿Y en la pescadería se hacía también vender el pescado? Vendía el pescado, pero vaya, esas pescaderías estaban en el centro, para el señorío de que por la tarde, para el que no iba a la plaza, pues lo compraba por la tarde. Porque los señoritos no iban a la plaza. No, entonces venían los criados con los canastos, ellos iban a venir a la plaza. Entonces no había nada más cuando era la época de los señoríos. Y venían los criados que tenían, o las criadas con los canastos de vimbre enganchados, y ahí se llevaban lo mejor de la plaza, porque como eran ellos los preferidos del pueblo, pues tenían que llevarse lo mejor. Pero se llevaban lo mejor, lo pagaban, lo Hombre, mejoraban. claro. ¿Qué ha aprendido usted de su padre? Trabajar mucho, como ellos han trabajado. Mi madre era de coser, costurera, y yo aprendí a coser. Y mi hermano no quiso pescadero, no. Mi hermano quiso albañil. ¿Su padre tenía vacaciones? No, entonces no había vacaciones. ¿Y los fines de semana? Los domingos me parece a mí que últimamente ya cuando estaba con este señor, los domingos me parece que no habría. Pues quizás sí, porque verás, cuando yo tenía 11 años, tenía mi madre un puesto de churros. Puedo ya hablar de una cosa así, ¿no? Tenía mi madre un puesto de churros aquí en la plaza y se puso mala. Y entonces no había nadie que hiciera churros y decía, oye, ahora perdemos la marchante, ahora hay que cerrar. Y digo, pues yo voy a probar. Y fue mi padre y me puso una caja de pescado boca abajo, porque yo no alcanzaba a la sartén. No tenía 9 años, con 11 años fue ya en ese de la plaza 9 años. Y me puso mi padre una caja y probé. Yo veía a mi madre cómo hacía la masa, yo cogí y hice los churros. Y se hice que la enfermedad de mi madre, que le entró tiricia, que se puso amarilla, y estuvo mal. Y en esa temporada estuve yo y no se tuvo que cerrar, pues. Y entonces, desde entonces ya me hice yo churrera y yo he enseñado mediante que era hacer churros. ¿Su madre? ¿Cómo se llamaba su madre? María Carmona Parada. ¿Ella nació en Antequera? Sí. ¿Sabía leer y escribir? No, porque ella de chica se dedicó a irse a un taller a coser y no quiso colegio, no. Que mi otro tío mío sí estuvo en la escuela, pero ella no, mi tía tenía 3 hembras, mi abuela, y ninguna sabía leer ni escribir. Ella era entonces costurera. Entonces, los vestidos de mujer. ¿Solo mujer? Mujer. ¿Hombre por qué no? Porque ella aprendió porque entonces se tenía que haber ido a un sastre, ella se fue a un taller de modista y eso es lo que aprendió, lo que yo aprendí también. Pero vaya, yo lo aprendí de ella. ¿Ella estuvo entonces trabajando, se estuvo ganando la vida con eso? Sí, se ayudaba mucho con eso, ¿no? Y después de casar, ¿no? Y antes de casarse también tuvo ella el taller, que llegaba mi padre y me contaba. Llegaba mi padre y estaba ella en el taller, en la sala baja, y se ponía en la ventana porque él no podía entrar a la casa. Y por la ventana tenía que hablar un ratillo antes que viniera mi abuelo, hablaba un poquito con él, mi padre, que era el novio. Ya cosía ella, tenía muchachas en el taller y todo. ¿Qué hizo su madre? ¿Ella siguió trabajando en el taller o ya en casa? No, ya en la casa, y luego ya se dedicó, hacía la ropa para mí, la ropa de mis tías, de mis primas. Ella nos hacía la ropa todo, pero ella ya se dedicó
puesto de churros y ya le gustaban más los churros que la costura. Porque una vez la llamaron para un excursionista, me parece que era, que pusieron una caseta en la feria y la llamaron para que hiciera churros. Ella lo hacía para mi casa, para nosotros, pero así para la calle no. Y lo puso y le gustó tanto que cogió y tenía mi abuela una sala baja en el patio, que era un corral muy grande, un postigo, y puso allí la churrería. Y luego ya de ahí, pues, ella se dedicó también a irse, la llamaban, se iba, todo el que quería poner una churrería, se iba ella y lo enseñaba. ¿La primera churrería la puso ella o ya había churrerías? No, ya había también, había un par de ellas, había una en la calle Comedia en lo alto. ¿Y qué es lo que tenían los churros de su madre? ¿Qué tenía? ¿De especial o de distinto? Lo que yo hago, a ver si un día que tú vengas, vienes a mi casa y merienda y te hago los churros yo, que yo lo hago para mis niños. No tiene esencia ninguna, nada más que la harina, su poquita de sal, el agua que te tibia y una mitad de levadura, según los kilos que hagas. Ya mi niña ha quedado en el sitio mío, lo hace la asociación que ella está, para las meriendas. Y eso no tiene esencia ninguna, nada más que eso, agua, sal y levadura. ¿Qué tipo de churros se hacían en el tiempo de su madre? No. ¿Los de Málaga? Unos churros así, unos churritos así, redondos. Como en lazo. Sí, un churrito así. Eso valía un real. Cuando yo ya empecé yo a hacerlo. ¿Un real la unidad? Un real, un churrito. 4 con una peseta. ¿Y la gente pedía los churros y también chocolate? No, esos ya se iban a los bares y comían. En mi casa no era nada más los que iban para las casas, llevaban con la fuente, no querían tanto, según la familia que se juntaban, teníamos muchos clientes, también mucho señorío que venía por los churros porque mi madre ha sido que no fue más por los churros. Lo mismo que tú preguntas por donde quieras, los churros de la niña del cateto, porque mi padre decía en el cateto. Y eso los churros se vuelven locos todos con él, porque yo ya he seguido la trascendencia, tuve un puesto aquí en la plaza, he hecho muchos churros, también en todas las casas, he compaginado la costura. Por las mañanas iba yo a enseñar a la gente a los churros, entonces estaba yo música. Y por las tardes tenía mis casas para ir a coser. ¿La receta de los churros o la manera en la que se hacen los churros actualmente ha cambiado? No, los churros están igual que cuando mi madre los puso. Porque yo cuando lo hago, salió de que cuando viene mi niño, pues le hago una de esas retorcidas así grande y se lleva 3, una para su mujer, otra para ella y otra para su niña. Pero para allí, para mi casa, se lo hago de esto así. Le gusta a mis niños que le ponga en los platos a mis nietos, que yo es que vivo con mi niña y mis nietos. Y sigo haciendo churros los domingos, algunos domingos. ¿Algún truco? Para los churros, ninguno. Aceite, que sea aceite de oliva, bueno, o que sea de maíz. Yo lo gastaba aquí en la plaza de maíz, que es muy bueno para los churros. Ahora, como le meta aceite de girasol o unas grasas que vendían para los churros, ya lo es gracias. Haciéndolo con aceite de oliva salen estupendos. Ese es el truco que tienen los churros. Mi madre empezó a hacerla con carbón de piedra. Encendía leña, luego le echaba el carbón de piedra y ya hacía un nillón que tenía así, pues le hacía la candela, ponía la sartén. Y luego ya yo también estuve con el carbón de piedra y con la leña. Y luego ya puse gas. Ya últimamente yo ya era que antes había que llevar la talega de la harina, la lata del aceite, todo a donde quiera que teníamos un porta-alquilar para ir a hacer los churros y teníamos que cargar con todas las cosas a mano. Y era mi niña la mayor, tenía un año, mi padre tenía que llevarla en brazos a lo alto de donde nosotros teníamos la plazuela del Espíritu Santo. Y la niña en brazos, mi madre con la leña y el carbón de piedra. Y yo con la harina y el aceite. En fin, que los 3 íbamos cargados para arriba. Cuénteme anécdotas que hayan pasado a su madre haciendo y vendiendo churros. Bueno, anécdotas ninguna, porque todo... ¿No tuvo ningún percance con el aceite? No, en buena hora lo diga. Mira, tantos años bregando con una sartén grande y ni ella ni yo, en buena hora se diga, ella no le pasó nunca nada, ni a mí. Hemos gastado mucho cuidadito,
no de esta locura de corriendo, de quitar la sartén, de ponerla, no, todo muy tranquilamente para que no pase nada. Y ella en los años que estuvo haciendo y luego los años que yo he estado, en buena hora lo diga, y que mi niña que ha empezado ahora también allí en la asociación, que no les pase nada, que a nosotros no nos ha pasado. Aficiones, ocios de su madre, cuando no tenía que hacer churros, ni tenía que coser, ni qué le gustaba hacer. Ella no le daba tiempo a nada a la política mía. Nosotros éramos 4. Si tenía costurilla aunque si fuera para la casa y para la familia, siempre tenía costura que hacer. Y por la mañana, perdía la mañana los churros, pues ella aficiones ninguna. Eso, las aficiones que tenía trabajar, sí, tenía más tiempo de... aparte de esas cosas que hacía su madre, ella también tenía que llevar la casa para adelante, digamos. Claro. ¿Cómo era en la época de su madre hacer las tareas domésticas? Pues digo, tirándose al suelo, fregar y lavar a mano, y los platos fregarlos con debajo de grifo, ¿no? Con un bañito y con el agua, porque había que traer el agua, no había grifo en todos lados, no teníamos nada más un grifo. Ya estoy hablando de que yo ya me acuerdo, un grifo en el patio, y del patio había que entrar el agua. ¿Pero en la casa de sus padres había grifo en el patio? Sí. ¿Dónde lavaba su madre la ropa? En un lebrillo muy grande que había puesto en un banco de madera y con una piedra pero de piedra, porque en casa de mi abuela paterna eran de madera, pero la de mi madre era de losa para lavar. ¿Había váter en casa de sus padres? Sí, pero eso no cabía. En la casa donde yo nací, era también que te subía, te tenías que poner en cuquilla para los mates, eso no eran como los de ahora. Pero vaya, ya estaba mejor acondicionado que el de donde vivíamos en casa de mi abuela. Cuando usted era pequeña, ¿había luz eléctrica en casa de sus padres? Sí, lo mismo. Una tenía mi madre abajo y otra tenía arriba una luz. Y con esa luz teníamos que alumbrarnos y ya está. ¿La luz? La electricidad se usaba solo para alumbrarse. Por ejemplo, ¿no tenían ustedes radio? No. Cuando yo ya tenía un radio fue ya con mi niña nacía, que tiene 55 años, tiene mi niña. Y entonces fue cuando se compró el primer radio en mi casa. ¿Sabe leer y escribir? No mucho, pero sí, para mí. ¿Ha ido a la escuela? Poco, pero fui porque me gustaba más la costura que la escuela. Pues nada, yo estuve en la escuela yendo desde que te tiene edad de escuela hasta... Yo me fui una vez con 9 años, me vine del colegio y me fui a un taller para coser. Y luego del taller me entró ganas de colegio porque yo quería aprender más que lo que sabía y me fui otra vez al colegio. Y estuve otra temporada en el colegio, pero mi afición era la costura. Vamos a hablar de cómo era el colegio, de cómo lo recuerda usted. Por ejemplo, ¿había niños y niñas? No, niña. ¿Y qué tipo de cosas le enseñaban en el colegio? Pues teníamos el libro primero y nos enseñaban, no, pero de actividades y de esas cosas, nada. Nada más ponernos en un cristal de eso para dibujar. Los dibujos que hacíamos era poniéndolo en el cristal del balcón del colegio, porque los colegios no eran como ahora, era una casa particular y dedicaban una habitación para el colegio. ¿Pero le enseñaron a ustedes a escribir? Sí, yo sé escribir por eso. Pero yo porque he practicado mucho. ¿Sumar, restar, multiplicar, dividir? ¿Ese tipo de cosas le enseñaban en la escuela? Multiplicar y sumar y restar, sé muy bien, pero dividir, ahora ya de mayor me fui a la escuela de mayores para enseñarme a dividir y para que me corrigieran las faltas que tengo, pero me puse mala, me tuve que venir ahí a Barrio Los Remedios. Luego ya como me vine a vivir aquí más cerca, pues ya la escuela no pues íbamos a las 9 y salíamos a las 12. Y luego íbamos a las 3 y salíamos a las 5. Sí, teníamos el catecismo y nos enseñaban la religión, porque ahí me enseñaron para hacer la comunión. A usted lo que le gustaba era la costura. La costura. Porque, bueno, y es todavía, ahora porque ya daron de que no podía coser por las cervicales, pero yo no paro de coser. Yo me pongo mi collarín y sigo cosiendo, pero vaya, ya para la calle no. Yo también he tenido una muchacha que cosía para la calle, pero ya no, ya para la casa. ¿El primer sueldo que tuvo usted fue cosiendo o como churrera? Pues el primer sueldo fue que cobraba 8 pesetas haciendo los churros y 4 cosiendo por la tarde en la casa al día. ¿Y usted era costurera también de cosas para mujeres, no para hombres? No, de hombre, de mujer. Y tenía lo menos 5 casas, tenía en los días de la semana. Cada día iba a un sitio por la tarde. Allí le cosía lo que le querían
la señora. Porque era gente más bien adinerada o gente... Bueno, eran adineradas, pero no, que tenían un comer muy bueno, pero no eran de los de hasta... No, una sí tenía una señora que trabajaba en el banco y era buena. En el banco, ¿qué? Un banco que había en la calle Estepa, Central, no sé, yo no me acuerdo ya el banco que trabajaba. ¿Trabajaba ella? No, ella no. Ella estaba con sus niños y las criadas que tenía, y luego yo iba un día a la semana a coserle, unas veces a repasarle para que la muchacha planchara y otras veces a hacerle ropita para los niños, lo que encantaba. Porque en esa época se hacía mucha ropa, más que... Sí, que no había tanta ropa hecha en las tiendas. Sí, se hacía todo. Las combinaciones, las braguitas, los calzoncillos blancos. Yo se lo hacía a donde iba, a un sitio donde yo iba a coser, se lo hacía. Yo decía, pero vamos a ver, yo el primero que voy a hacer, a ver cómo me sale. Pues le fui haciendo, que me salió muy bien, dice la Mercedes, dice, hoy está Jesús más contento con los calzones, ya no se compra, no se le lleva a otra mujer que le llevaba a ella costura para que se la hiciera, que estamos mejor lo que tú la has hecho. Y así me enseñé también. No creas que yo he sido como ahora no me estoy enseñando al ordenador porque soy muy atrevida, me gusta aprender mucho y he trabajado mucho, porque eso no sabe nadie, porque tú sabes lo que es 1 kilo de harina, ¿no? Pues 25 kilos hacía yo los domingos, 25 kilos a ruedecita, son muchas ruedas lo que tenía yo que hacer los domingos. Luego de más días era más poquito, pero los domingos 25, 30, 25, todos esos kilos de harina. Cuando usted era pequeña, ¿a qué cosas jugaba? Yo entonces, como éramos dos solos, mi padre me hizo una casita de estas de toda completa para jugar, como se dice, de muñeca, pero era en un hueco de la escalera y aquello era una cosa preciosa. Todo me lo compraron, todo comprado. Me hicieron la casita, todo, pero todo comprado. Y jugaba, me gustaba los recortables mucho. Esas de cartón, eso que se compra, los recortables para vestir a la muñeca. Entonces tengo yo, tú sabes lo que hacía yo, de trapo hacía unos muñequitos, de la lana de la almohada, le sacaba una poquita lana y le hacía los pelos. Y luego le hacía vestiditos. Y mi hermano, que era mayor que yo, pues me hacía unas perchitas y me ponía en la ventana los vestiditos colgados y me los vendía a las niñas que no sabían coser, pues se llevaban los vestidos y los vendía. Y era yo chica. ¿A qué precio los vendía usted esos vestidos? Ay, yo no me acuerdo, por una gorda sería un poco, ya ves tú. Pero eso me acuerdo yo que mi hermano se dedicaba a hacerme las perchitas y colgar los vestiditos que yo hacía. Desde entonces, mira, tú sí me tienes la afición de coser. ¿Usted cuando jugaba en la calle, jugaba con niños y niñas o solo con niñas? Pues es que los niños no tenían para jugar en las calles, no, los niños se iban por ahí. Aquí en la calle Victoria, donde yo me he criado, ahí lo que habíamos eran muchas niñas, las niñas todas, que como no nos dejaban de irnos más lejos que de la calle, los niños ya tenían más soltura y ya se iban pues a la Iringosa, a volverse y tocar la palmada, a muchas cosas. La Iringosa, pues se pone un grupo así de muchachas y otro ahí. Y por medio pasa una bailando, ya está la Iringosa en el baile, y cuando ya dice recoge una de las que a ti te guste, la recoge y ya va ahí las dos dando así paseos para arriba y para abajo, hasta que ya tiene que soltarse la que primeramente estaba y ya la otra tiene que recoger, en fin, que la Iringosa era eso, y a saltar. En la etapa ya de la adolescencia, cuando empiezan las relaciones con los hombres, con los chicos, ¿cómo era eso en su época? Mira, con 12 años se arrimó mi marido a mí, ya me formalicé, con 14 años ya formalicé yo, pero entonces estuve nada más que así en la calle, venía del trabajo porque también el pobre tuvo que trabajar de muy joven, y con 14 años ya me formalicé, hasta 22 años que me casé, pero yo a todos lados tenía que llevar un lazarillo, no podía salir sola con él. ¿Quién era su lazarillo? Mi hermana, hasta que ya se echó novia también, tardó más en echarse novia y ya pues... ¿Usted tuvo más novios aparte de su...? No. Por ejemplo, ¿ustedes podían darse un beso en la calle? ¿Qué va? ¿Y pasear Mira, de te la voy a mano? contar una anécdota de un
cachón, pobrecito, ha muerto ahora, hace poco que ha muerto. Pues estaba en la puerta de su casa y le dio un beso a la novia en el escalón. Y llega un fresco y lo retira y le da un beso. Y dice, bueno, ¿y eso por qué? Dice, no se lo estás dando tú, que se lo di yo. Tú si le tienes que dar un beso, se lo das escondido, no en medio de la calle. Un beso en la boca le dio. Ah, bueno, eso ya no sé yo. Yo sé eso porque la hermana era donde yo iba a coser. Dice, ¿qué te parece lo que le pasó a mi Lola anoche? Esto. Y entonces, eso que no se podía ni dar besos, tenían que ponerse detrás de la puerta, porque en medio de la calle, como ahora van por la calle abrazados. La gente joven lo ve muy bien, pero los mayores lo vemos muy mal. Cuénteme cómo era Antequera cuando usted era pequeña. Pues Antequera era bonita, pero no como ahora. Entonces no había lo que hay ahora. De unos años ahora Antequera se ha puesto, pero era tranquila. Cuando yo era chica, era tranquila. ¿Había coches? Pocos coches. Ya empezó a los coches y los camiones que vivía cerca de la calle San Pedro y por ahí pasaban todos los camiones. Y ¿Había, por las noches se encendían las luces en la calle? yo no me acuerdo, yo me parece a mí que no. No, porque nosotros decíamos, ya no tenés que ir, ya no se ve y ya no tenemos que repartir para la casa. ¿Tenían que salir por lo que sea por la noche para hacer cualquier cosa? Pues no había alumbrado, no. ¿Llevaban ustedes consigo un candil, un quinquero o algo así? No sé. Es que la mayoría procurarían no salir de noche, como no fuera una cosa ya muy urgente, ¿no? Digo yo qué sé yo, en esas cosas no me he puesto nunca a pensar. ¿Las calles estaban asfaltadas como ahora o...? No, entonces eran de piedrilla. Cuando yo me fui a vivir allá por la Cuesta Archidona, donde tú entras de Málaga, pues aquello era una cosa de piedra nada más y de tosca y de muy mal. Antequera estaba muy mal. De eso, de las calles y de las carreteras y de los caminos para ir al campo, de lo mal que se pasaba. ¿Te recuerdas si había alcantarillas? Ya fueron metiendo los alcantarillados para la de eso, ¿no? Eso ya era yo grande cuando empezaron a meter de eso. ¿Y hay alguna tradición que se haya perdido? Sí, porque siempre se ha festejado mucho el día Santiago. El día Santiago era un día muy grande aquí y ya han quitado la fiesta de Santiago. Y muchas fiestas que han quitado de... ¿Qué se hacía en el día de Santiago? Pues la verbena que se pasaba bien, era un día de descanso, no trabajaban, pero ahora no, ahora hay que trabajar ya y ese día lo han quitado de fiesta. En la época de la Guerra Civil empieza en el 36. Tenía yo 3 años. ¿Usted recuerda algo? Sí, mira, nosotros nos fuimos al campo, como teníamos familia en el campo, pues se fueron, mi padre no se quiso ir, mi padre se quedó en mi casa, pero nosotros, mi abuela, mi abuelo y mi madre y mis tías, nos fuimos a unos parientes al campo y mi madre me había hecho de crochet, me había hecho un vestido rojo muy bonito y lo tenía yo puesto aquel día que nos fuimos corriendo para el campo. Y entonces fue una de allí de eso y me quitó el vestido, eso me acuerdo yo, me quitó el vestido. Y bueno, yo en enero cumplí los 3 años y luego eso fue en agosto, ¿no? En julio. Pues me quitó el vestido y yo sé muy bien que hizo un boquete al lado de una ventana que cuando yo iba allí a la huerta me he acordado de la ventana ya porque la han hecho nuevo todo aquello y todo. Y digo, pero aquí había una ventana y ahí debajo hay un vestido mío que me enterraron porque lo rojo no se podía poner. La dueña de la casa donde nosotros fuimos me lo quitó, como éramos familia, y me lo quitó y lo enterró porque entonces lo colorado no se podía poner, porque veía algo colorado decía, no lo sé, como era rojo. Y luego otro día pues iba mi madre con un mantoncito, me llevaba Lía, iba mi abuela, mi madre y me llevaban a mí Lía porque dice mi abuela, debemos de ir a darle vuelta a las casas, tú a la tuya y yo a la mía. Y me cogieron a mí, así Lía en el mantón y le dice los moros, estaban en la puerta del cementerio y dice que donde, en el lenguaje de ellos, que dónde iba. Y le dijo a mi madre que yo me había puesto mala, que le llevaban a un médico. Y dice que le dijo, pase, pero que eso me acuerdo yo que me destapó mi madre el mantón y yo veía que estoy tan feo. ¿Qué recuerda de ese hombre que usted... No recuerdo ya más cosas. que usted vio? ¿Recuerda si tenía un sombrero, si tenía...? Yo qué
que sé, barba, yo qué sé, yo como no había visto en mi casa, pues vi un hombre con mucha barba, yo qué sé, las cosas de las niñas chicos que se le quedan impresionadas. Y luego otra vez que estaba mi madre fregando una mesa allí en el patio del campo, estaba mi madre, se cayó y se quebró una pierna. ¿Su madre? Y eso también me acuerdo yo de ver a mi madre tirar en el suelo. Cosas así, porque si eran 3 años y medio lo que tenía. ¿Pero su madre se rompió un hueso? Sí, ya tuvo que venir, le enyesaron la pierna, sí, pero vaya que me acuerdo de esa cosa. ¿Le escayolaron la pierna a su madre? Yo ya no me acuerdo, yo sé que se la arreglaron. ¿Vino al médico? No, tuvieron que llevarla en una mula de esas. ¿Usted recuerda del tiempo de la guerra, usted recuerda, por ejemplo, bombardeos? No, pero he visto luego después donde pasaban y dejaban, ya ves tú, que era muy poca cosa lo que hacían, lo que hacen ahora un avión que eche una bomba, fíjate tú lo que hace porque ahí en la calle Torres cayó una bomba y lo que hizo fue poco destrozo, porque yo ya decía yo, ya era, cuando ya se veía la casa, que ya tenía yo más entendimiento, y decía yo, digo, y lo que eso hizo una bomba que cayó, y estaba la casa estropeada, pero poco, para lo que hace ahora una bomba. ¿Usted recuerda combates? No, porque entonces... o milicianos o... No, porque tú sabes lo que pasa, que eso tiene que ser salir a la calle y verlo, porque entonces no había televisión, no podían verlo de otra manera. ¿Recuerda en su casa si sus padres tenían miedo, si estaban preocupados? No, mi padre dice que se asomaba a la puerta, ya ves tú, estando mi padre se asomó a la puerta y enfrente de mi casa había un hombre en el escalón, le tiraron y lo mataron. Ya se entró mi padre corriendo para adentro a ¿Por qué asustar. mataron a ese hombre? Yo qué sé, porque mataban porque pillaban los Villaodres. Aquí no estaba ese hombre de Villaodres de la farmacia y estaba en su puerta y también llegaron y lo mataron. Lo contrario que había aquí, o los moros, o lo que vieran, yo qué sé, eso no me he puesto yo a pensar. Después de la guerra, ¿usted sabe de alguien que fue encarcelado o fue castigado cuando los nacionales ya estaban aquí? Aquí había una señora que se dedicaba a ir a la cárcel y decía, este y este estaban cuando mataron a mi marido, venga, fuera, y lo mataban. ¿Es una mujer de Antequera? Sí, ¿Cómo se llamaba esa mujer? Yo no te puedo decir el nombre, no te lo puedo decir. Vaya, que no lo sé, no sé cómo se llama, pero yo sé esa historia. Hasta que ya fue uno de los gordos de la cárcel y se vistió de presidiario y dijo, este, dice, pues hasta aquí ha llegado. Ya se acabó de quitar, porque es que te dedicas a quitar personas del medio y había uno de los jefes de la cárcel y ya no hubo más muertes. ¿Dónde estaba la cárcel? Yo me perdí que estaba aquí al lado de Correo, donde han puesto ¿cómo se llama eso? Que mi nieta estuvo ahí trabajando. Al lado de, ¿tú sabes dónde está Correo? Por la parte de abajo. ¿Y contra las mujeres algún tipo de, por ejemplo, rapar a las mujeres? Yo no he visto eso. Cosas que ocurrieran antes de la guerra, persecuciones, a los ricos del pueblo les ocurrió algo, o al cura, a las iglesias. No, yo ya desde que tengo uso de razón, no. ¿Después de la guerra usted pasó hambre? Pues no mucha, pero sí, no mucha porque mi madre, como con los churros, no había pan, no hacía tortilla con la masa de los churros y teníamos para picar, pero que también ya de la posguerra, no de la guerra, sino de la posguerra. Entonces sí hubo que pasar hambre alguna. Porque la harina estaba racionada, ¿no? Sí, tenía que ir mi madre al molino, a un molino de aquí, tenía que ir para que le vendieran la harina y el aceite racionado. También pasábamos mucho para encontrar. ¿Su madre compraba el aceite y la harina de trapelo? Sí, pero al día. No podía comprar para más días. Todos los días se salía ella a buscar a ver dónde le vendían aceite, a ver dónde le vendían harina. Y eso sí. ¿Alguna vez tuvo su madre algún problema por comprar esos productos? ¿La ataron o...? No, porque yo me parece a mí que ya cuando compraba era en una tienda y era legal. ¿Usted ha tenido que hacer cola para conseguir alimentos? Para el pan. Y luego cuando ya para petróleo, también tuvimos que formar muchas colas para comprar petróleo. Y como para las hornillas de petróleo. Aquí, cerca de Antequera, o usted, ¿alguna vez se ha cruzado con algún maqui? ¿Un maqui qué es? La gente que se echó al monte después de la guerra, que se fueron al campo. No. Yo es que salí un poco a la calle. Yo cuando ya salía a la calle era eso, a mi trabajo. Cuando ya más mayor, pero de chica no me dejaban de salir. Usted me decía antes que a un familiar suyo murió en la guerra. No, aquí en Antequera. Aquí en Antequera. Lo mataron. Lo mataron cuando
Se iba a montar al tren. al tren para irse a Madrid, que estaba en la mili. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Paco, Era hermano de... de mi padrino este que le habló, hermano de mi madre, pues que le echaron la culpa de que ellos le habían hecho, fue uno de la Cruz Blanca de aquí, que le metió fuego a la Trinidad, a la iglesia de la Trinidad. Y claro, se quitó del medio y él mismo empezó a decir, por el camino de la estación van para abajo, lo que le han metido fuego. Claro, llegaron a la estación, habían tres, los mismos tres que iban a montarse en el tren, los cogieron y se lo trajeron aquí a la cárcel. Él se iba a montar en el tren porque él estaba haciendo la mili. Sí, se le había cumplido el permiso ya. ¿Del año 36? Pues, yo qué sé, cuando quemaron es que no, yo no me acuerdo, fue antes, ¿no? Lo apresan a él, lo meten en la cárcel y ¿qué ocurre? Que lo sacan por la noche, lo llevaron a la Plaza Los Toros y lo mataron. ¿Usted ya había nacido cuando...? No, sí, claro que sí. Era, bueno, pero vaya que yo no tenía conocimiento de eso, porque me lo cuenta mi madre, mi abuela me lo contaba. No, nada, fue meterlo y sacarlo por la noche en la Plaza Los Toros, la puerta de la Plaza Los Toros. ¿Saben ustedes dónde está enterrado? Que va, y eso no le hacían nada más, lo echaban a la fuerza, a un sitio donde le echaban a todos los matados. ¿Y cómo era después la relación entre su familia y las personas que habían tenido la responsabilidad de matar a... Pero es que yo no lo sé, ahí ya no te puedo decir, porque yo ya ahí no tenía... Para acabar la entrevista, ¿la dictadura a usted qué le ha parecido? La dictadura. De Franco. Ni bien ni mal, ¿no? Normal. Yo lo mismo, mira, digo lo mismo del PSOE, de los populares, yo a la hora presente no me ha hecho falta de ella pedir ningún favor para nada. Y mira, y todos para mí son iguales. Pero vaya que soy socialista. Eso, soy socialista desde que empezó el socialismo. Porque... ¿Desde la democracia? Sí. ¿O la democracia son los años 70? Sí, porque yo qué sé, no sé, cuando entró Felipe y ya miente tanto de socialista, pues socialismo. De todas maneras, todos van a dar igual. ¿Cómo recuerda usted en la época de la transición? En los años 70 España pasa de la dictadura a la democracia. Es una época en la que había manifestaciones. Eso no me ha gustado a mí nunca. Yo he visto, cuando se firmó la Constitución, vinieron aquí, que fueron, yo vivía por la Cuesta Chitona y aquello fue... se refiere a la firma del Estatuto de Autonomía. Eso, y esto fue enorme lo que hubo aquí. Pues de autobuses a un lado y a otro de la Cuesta Chitona, aquello era enorme. Por todos lados los autobuses que vinieron de todos sitios. Lo que se hubo... luego, a los pocos días hubo un encierro ahí en la iglesia, un encierro de que se encerraron unos pocos porque no estaban conformes con lo que fuera, no sé, pero yo lo que sé que se formó también ahí otra repuina. Yo es que de esas cosas no salgo a la calle, porque yo me da un susto. Yo, mi niño, sabía ir a hablar con la novia, cuando yo vi todo aquello trapisonda, digo, ay, mi niño que tiene que venir, por Dios, que tiene que venir, pasar por ahí, donde está toda esa gente, había de policía, de guardias civiles, yo qué sé lo que había ahí. ¿Cuántos hijos ha tenido usted? 3. Tengo la mayor, que es hembra, tengo el niño y tengo una que está trabajando en Marbella. La manera de llevar el noviazgo que han tenido sus hijos quizás no ha sido igual que el noviazgo que tuvo usted, por ejemplo, lo de pasear de la mano, lo de besarse en público. Bueno, mi niña, la mayor mía, esa no podía ir a la calle. Mi marido era muy tradicional con eso. Tenía que llevar a su hermano. Sí, ella a todos los sitios. Se llevan 5 años, el niño más chico que ella. Y le duró el noviazgo mucho tiempo, también se hizo novia muy joven. Y luego mi niño también mi niño le pasó algo parecido. Estuvo con la novia, le habló, tuvieron 5 años estudiando en Málaga, ya esa vida ella más moderna. Luego se casó, que no querían casarse por la iglesia, ella no quería, y yo le decía que yo no tenía más que un hijo y yo me quería vestir de madrina, y mi niño, por tal de
de darme a mi gusto, que luego me arrepentí, pues se casaron por la iglesia. Y luego a poco tiempo de estar casados se separaron, pero no había hijos por medio ni nada. Y ella ya ha hecho su vida por un lado y mi niño la ha hecho por otro. Y tengo un niño que es una maravilla, porque no puedo contar nada más que cosas buenas. Oiga, y hábleme ya para acabar. La mujer ha experimentado un cambio muy importante a lo largo de su vida. Por ejemplo, la mujer que era su abuela, si la comparamos con la mujer que a lo mejor es una nieta que usted tiene hoy. Yo ya estoy acostumbrado, que ya tiene una que hacerse. Mi chica se fue a estudiar a Málaga y el novio también estaba estudiando en Málaga. Luego ya de mi hija, de mi chica, es que mi chica la tuve yo ya muy mayor porque se lleva 10 años con su hermano. Y se fue a vivir a Málaga. Luego estaba pagando un piso, ella estaba pagando otro. Terminaron la carrera, se quedaron colocados allí en Málaga y pensaron ellos, a mí no me lo dijeron, pensaron ellos de quedarse con un piso solo y vivir juntos. Luego yo ya me enteré al mucho tiempo, ya la mía mayor, la de aquí, ya, mamá, te voy a decir una cosa que yo sé que no te va a gustar, pero mira, esto lo han pensado ellos bien y ya está. Y ahora tengo mi nieta, que también vive bueno, ella se ha casado ¿cómo es? Por lo civil. No. Pareja de hecho. Eso, ¿sabes? Se ha casado pareja de hecho. Ha tenido sus vacaciones, también va a tener sus vacaciones. ¿Y a usted los cambios estos que ha experimentado la mujer, qué le parece? Muy mal, vaya, muy mal y luego... Pero en general a todos los cambios que... Exacto, lo veo mal, pero luego como tengo de toda la época, pues tengo que adaptarme ya digo, ya para lo que me queda que vivir. Yo lo veo mal porque como yo no lo he vivido en mi tiempo, pues lo veo más, pero luego pienso y digo, bueno, sí, mira, y si eso lo ven ellos bien, pues mira, la gente joven ya lo ve todo muy bien y ya está. En su época, ¿qué cosas no podían hacer las mujeres que hoy sí pueden? Digo, hacer tantas cosas como hay tantas actividades de la gimnasia, del actor, que antes no, nada más que en sus casas, y no hacían esto de venir a los pensionistas, y esas cosas no se han visto antes. En ese sentido, por ejemplo, la vejez de sus abuelos, ¿en qué se parece a la que usted está viviendo? Yo la estoy viviendo mejor porque ellos no han disfrutado de nada. Y yo hace 19 años me quedé viuda. Y tuve 6 años sin salir a la calle. Yo que no me gustaba la calle, pero a los 6 años dice mi niña de no ir a mi casa para nada. Ya dice, tú te la entiendes, tú sales, compras tu mandado, que nosotros ya no venimos, que tú tienes que salir a la calle. Y ya me apunté a una asociación de vecinos y ya me fui entusiasmando un poquito porque digo, ya mira, ve, ya se ha pasado un día, ya lo he hecho mejor. Y luego eso, que ahora, luego ya aquí no he venido yo nunca. Este año ha sido el primero que he venido a la gimnasia, a la memoria y al ordenador, que ya me ha comprado mi niño un ordenador de esos de portátil, porque en mi casa hay uno como los de aquí. Pero me ha comprado uno portátil para que no me mueva del sillón y haga yo mis cosas. ¿Qué mensaje le gustaría a usted dejar a la gente que en el futuro vea esta entrevista? Pues nada, mensaje de que se haga la ilusión de que hemos vivido una época muy mal, hemos vivido otra muy buena, ahora se vive bien y de aquí para adelante que sea igual que la que hemos vivido de aquí para atrás, porque antes no teníamos lo que tenemos ahora. ¿Qué es lo más importante que la vida le ha enseñado a usted? Lo que la vida le ha enseñado a usted, ¿qué es? Pues me ha enseñado a querer mucho y a ser con la gente y que la vida es 2 días, lo que vamos a estar aquí, que hay que vivirlo bien. ¿Qué es lo más importante de la vida? La salud. Si tienes salud, puedes con todo. Ahora cuando acaba la salud, pues ya te se viene todo abajo.